y las colocan en los lugares más altos de la muralla de la ciudad de Caspe. ¿Con qué intención? Con la intención de hacer visible que la Casa Real ya tiene. Al mismo tiempo, las campanas estaban diseminando hasta Mequinenza o hasta, posiblemente hasta Pujaraló y algún otro sitio, pasando por Olmo Negro, y estaban diseminando también la noticia. Y la noticia llegaba allá donde el sonido de las campanas alcanzó. Llegó la noticia de que se había venido ya un rey. Volvemos a la reunión, los compromisarios se han retirado a sus aposentos, al aula del castillo, y en ese momento acude la guardia y acuden los alcaides. Acuden los alcaides, nos hemos ido unas cuantas diapositivas, pero no pasa nada. Acuden los alcaides y les dicen que, bueno, puesto que ya se acaba, no va a lugar de continuar siendo guardia, y renuncian a su cargo de guardia, lo hacen ante los compromisarios. Los compromisarios renuncian a la jurisdicción de la ciudad de Caspe y la entregan al obispo de Huesca, quien tiene el compromiso de devolverla al Papa Benedicto XIII y al orden de San Patricio. Acuden al aula del castillo los representantes, los 18 representantes de los 3 parlamentos, les dan las gracias por los trabajos, por el esfuerzo realizado, y aquí se interrumpe el relato notarial del diario. Y con ello acabo mi intervención. Muchas gracias por su atención, por su paciencia y por haber hecho posible que 600 años después estemos aquí todos. Constancia a lo largo de la documentación que ha manejado de que estuviera presente físicamente en Caspe a lo largo de todo el proceso alguno de los candidatos. No, había una limitación de acceso a Caspe. Las delegaciones podían traer un número determinado de soldados de a caballo, soldados de a pie, de équites espélites, pero de los aspirantes, yo creo que en ningún momento el diario alude a ellos. Solieron o representaron o defendieron sus derechos abogados, delegaciones, cuyos nombres se relacionan todos ellos. Se ha dicho que en los aledaños había en algunos lugares apostados, sea representantes de algunos de los candidatos, por ejemplo, la delegación del duque de Gandía, que es la que primero llega a Caspe, antes del juramento ya están aquí, y creo que antes de la llegada de los hermanos Ferrer, que llegaron el 12 de abril, bueno, pues la delegación del duque de Gandía denuncia que ha tenido problemas para llegar hasta Caspe porque le han hecho la vida imposible acusando de Castilla. Pero no se les menciona. No creo que se Yo quería hacer una palabra. Dice que contestaron en catalán y yo siempre había oído decir como visca, nuestro Señor, y aquí ha puesto usted viva, ¿cómo se dice en catalán? ¿Visca o viva? Bueno, visca lo decimos mucho en Valencia, pero yo creo que viva también, el verbo viure, el subjuntivo de viure en catalán puede ser visca. Pero también igual existe la forma viva. Lo nostre rey y señor es un valenciano, catalán. Bueno, o valenciano, da igual. Sí, no discutimos por eso.
que tenemos. Si es viva, Pero lo que está claro es lo nostre rey y señor, eso es catalán, eso es castellano. Una profesor. ¿Qué sabemos que dicen los diarios de las deliberaciones, de las votaciones particulares de los parlamentarios? Tenemos muchas versiones, Zurita dice unas cosas, se han publicado, creo que a través del Códice de Segorbe, otras. ¿Qué nos dice? Bueno, últimamente, ayer en Zaragoza, maravilló que se está defendiendo que no hubo una votación, ¿no? Yo creo que esa es una interpretación un poco diríamos, yo creo que basada en fundamento, y me explico. ¿Por qué? Porque quienes defienden eso se basan en el acta de la sentencia. Dicen, el acta de la sentencia no refleja una votación. ¿A quién se le ocurre que un acta de la sentencia va a reflejar una votación? Eso en un sistema social democrático sí que ponemos luz y taquígrafos a todo, pero en el mundo medieval que no había luz y taquígrafos, vamos a informar de la votación. Cuando se reúne el colegio cardenalicio para elegir al Papa, si en la fumata, en la primera fumata no es bianca, no nos dice cuál es el resultado de la votación, dicen que no ha salido. Del mismo modo que cuando el cardenal que actúa de secretario sale al balcón de San Pedro y dice anuncio vobis magnum gaudium habemus Papa, no da cuenta del recuento. Y sabemos que todas las papeletas no votaron al cardenal Ratzinger, ni anteriormente al cardenal Wojtyla, no. En este caso, yo creo que hubo una votación. ¿Y por qué lo creo? No porque sea una cuestión de fe. Primero, porque hay historiadores, Verbigracia y Zurita, que han defendido la existencia de la votación. Desde el siglo XVI, Zurita y con él otros han defendido que en la sesión del 25 de junio tomó la palabra Vicente Ferrer, el 25 o el 24, el día de San Juan. Tomó la palabra Vicente Ferrer y expuso lo que hoy conocemos como el voto. Lo ha dicho Zurita, lo han dicho los grandes historiadores, los grandes biógrafos de San Vicente Ferrer, por ejemplo, Fray Justiniano Antís, desde el siglo XVI. Entonces, no tenemos por qué dudar. Pero además, en la investigación que he hecho con el libro, encontré una noticia en un historiador aragonés, que es Florencio Canet, del siglo XIX, que hablaba de la existencia de los votos. El manuscrito, según él, se conservaba en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero no indicaba el número. Después de muchas vueltas en la Biblioteca Nacional, digo en ese manuscrito, y allí está. Pero he de decir que es una copia del siglo XVI, no son los votos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, algún historiador podría decir, es una copia, una falsificación. Bien, pero los historiadores tenemos la obligación, nuestro compromiso, si queréis, nuestro compromiso social, es que cualquier información que proporcionemos tiene que ser contrastada y verificada. Entonces, no existen los originales y lo único que conservamos es una copia, la de la Nacional de Madrid. Primera pregunta que debemos formular, ¿por qué no existen los originales? ¿No? Si existe esa copia, es posible que se lo inventara Zurita y con él el arzobispo de Zaragoza del siglo XVI, es posible, y que hubieran falsificado la realidad. ¿De acuerdo? Yo no lo creo que falsificaran la realidad. Yo creo que había unos originales. La pregunta, ¿por qué no existen los originales? Yo creo que hubo una voluntad de ocultación de los originales, del mismo modo que existe una voluntad de ocultación de las papeletas que votan los cardenales el nombre del Papa. Una ocultación, ¿por qué? Porque lo que interesa es el nombre del Papa. No interesa cómo ha salido. Si por mayoría absoluta o por unanimidad, eso es lo de menos.
Y ese es un elemento que está presente en la Concordia de Alcaniz. La Concordia de Alcaniz hay un momento en que se dice, una vez que se nombre al rey, todos lo aceptarán como válido, firme y único. Luego, lo que interesa es el resultado final, no el paso. Yo creo que los votos existieron y desaparecieron. La primera pregunta la hemos resuelto. Cabe la posibilidad de que existieran y que desaparecieran. Pero he de aquí que en el verano pasado, en el mes de agosto, leyendo manuscritos y en el Ayuntamiento de Valencia, he encontrado el relato notarial que describe la llegada de un correo que viene desde Caspe con la noticia de la elección de Fernando Antequera. El correo es recibido por el Parlamento Valenciano en la Catedral y preside el acto el obispo de Valencia. Entonces, Hugo de Luque. Cuenta el relato notarial que el correo le entregó un paquete al obispo. El paquete estaba sellado. Estaba sellado, el sello es una garantía de validez jurídica y de credibilidad. El paquete lo abre el obispo y encuentra 3 cartas. Una, de los compromisarios. 2, Guillem Saera, otra vez, el representante del Parlamento de Valencia, como alcaide de la ciudad de Caspe. 3, el representante del Parlamento de Valencia como el capitán de la Guardia de Caspe, Pérez Abata, al cual da la. En las 3 cartas se narran los acontecimientos que han sucedido aquí el 28 de julio. En la de Guillem Saera dice esposaren d'acord y votaren tots. Ese votar solo se puede entender de una manera, que es que cada uno expuso su parecer a propósito de la elección. Y además precisa Guillem Saera que el voto fue autógrafo y consejo. La Biblioteca Nacional de Madrid, el texto que transmite, todos ellos, los votos son autógrafos. Y todos ellos utilizan el sello validatorio. ¿Qué más prueba? Ese es el testimonio que creo que prueba la voluntad de ocultación del voto. ¿Por qué? Porque el rey no ha salido elegido por unanimidad, ha salido elegido por mayoría. Entonces, si los compromisarios salen ahí, Vicente Ferrer sale y dice Fernando ha sido elegido por 6 votos a favor, el conde de Urgel tiene 2 y Pere Bertrán se ha abstenido, estamos alimentando la discordia. Si por el contrario nosotros salimos ahí y decimos el elegido al cual debemos juramento de fidelidad y vasallaje es Fernando, conjuramos, no conjuramos del todo, pero conjuramos una parte de la posible discordia posterior. Además, se había cumplido con una de las garantías jurídicas que exigía la Concordia de Alcaniz. La estipulación 6ª de la Concordia de Alcaniz, que es la que regula la votación, en caso que allí se dice que se espera, se desea, se confía que sea elegido por unanimidad, pero si no es posible que sea elegido por mayoría, entonces al de ser por mayoría, la votación tendrá que cumplir con el siguiente requisito, a fin de evitar que 2 parlamentos unidos puedan imponer al tercero su candidato, porque tienen ya 6 votos y tienen la mayoría, el candidato que saldrá elegido será aquel que al menos tenga un voto de cada uno del parlamento. Y así fue. Fernando Antequera recibe los 3 votos aragoneses, 2 valencianos y un catalán. Pero yo creo que la votación los votos no sé si aparecerán, pero tenemos la culpa. Y por otra parte no hemos de dudar de un historiador de la talla como de Zurita, que bueno, pues creo que es uno de los grandes historiadores españoles del siglo XVI. Los votos están aquí en el libro, están publicados según el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. Ahora, pues yo solo leyendo el libro, lo hemos recibido hoy. También tengo que advertir que no tenemos disponibilidades generales en la venta, de modo que más adelante esto no solamente es posible que si se puede poner en la venta o a los libros conseguir
el diario de los compromisarios se reunían todas las mañanas, solían comenzar a tercia, que es, siguiendo el horario litúrgico, son las 9 de la mañana aproximadamente. El día, y eso está explicado, creo que es en la nota, una de las primeras notas, el horario litúrgico empieza en la noche a las 12 con maitines y laudes, porque algunas son, por ejemplo, esta mañana he visto que en el Pilar cantaban laudes a las 9 o las 10 de la mañana, no recuerdo que era en época medieval era de noche. Entonces, prima es al despuntar el alba, tercia, sexta, nona, luego vienen vísperas después de la comida y cumplidas. Entonces, los compromisarios solían reunirse por la mañana a tercia y en ocasiones cuando el negocio lo exigía porque había delegaciones de los candidatos y no les daba tiempo a escuchar a todos, se reunían después de comer. Y entonces es cuando suelen utilizar la expresión ese post-meridiem, que ha dado lugar a que últimamente los jóvenes dicen AM o PM, ¿no? AM o PM, cuando en realidad es una locución latina, una expresión latina que es o ante-meridiem, antes del mediodía, o post-meridiem, ¿no? Y en ocasiones se volvían a reunir en el aula del Castillo, dice, por ejemplo, a tercia post-meridiem, o tercia pulsata, es la hora tercera, tocada el campanario, post-meridiem, después del mediodía, ¿no? Pero es ante y post-meridiem. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Y ahora,